el doctor Carlos Manuel Félix Cuello, salubrista epidemiólogo, una profesión importante en esta época. Bienvenido, doctor, un placer tenerle aquí en Buenos Días RD. Bien, muchas gracias, igual a mí. Usted es encargado de la unidad de infección y control. Sí, yo soy coordinador del programa de control de infección del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral. Hablando del Robert Reed, doctor, la situación del COVID en ese hospital, porque aunque a los niños no le impacta la enfermedad igual que a los adultos, pero ese es un hospital donde llegan niños de todas partes del país. Sí, pero el Robert Reed, aunque es un hospital que puede recibir y recibe de hecho niños vinculados a la COVID, pero los pacientes, los niños que llegan allá con COVID se le da un tratamiento en la medida de la condición que tenga el niño, y si son los recién nacidos se les refieren a la maternidad de los niños. Ah, ok. ¿Ustedes no tienen unidades de COVID allá, doctor? Sí, allá hay una unidad, se está estructurando un área donde funcionaba anti-aislamiento para especificar la de COVID, y hay áreas que se han creado de manera provisional para manejar los casos. ¿Cuáles son las estadísticas en cuanto a la penetración del COVID en los infantes? No, los infantes, la estadística en términos de los casos no es tan alta, porque hasta ahora el dominio que se tiene con relación a esta pandemia es que a nivel de los niños por debajo de 15 años de edad, los casos no son tan significativos desde el punto de vista clínico por la naturaleza del sistema inmunológico de ellos. Hay muchos casos que se han reportado de 3 meses hasta 15 años, pero son muy mínimos, está alrededor de un 5 o 7%. O sea, ahora, ¿dónde está el problema de los niños? Que es la importancia de los casos, que la parte subclínica de esta enfermedad, los niños son portadores de ellos, y entonces son muy susceptibles de transmitir la enfermedad a los adultos, y esa es la gran importancia de usted tener un control y un manejo de la infancia. O sea, que son un vector a gran escala, exacto. Ahora, doctor, hay una discusión en este momento que se inicia desde ayer, la posibilidad de la apertura de las clases el mes próximo. La presencia masiva de los muchachos, 40, 50 muchachos en una aula de 8 metros por 8 metros. ¿Es posible, doctor, pensar en una convivencia en este escenario? ¿Es prudente o posponemos el inicio del año escolar para el próximo mes de enero? No, mira, desde el punto de vista epidemiológico, en una pandemia no hay forma de que usted trate o force de acumular personas, no importa la distancia que usted quiera, que usted pueda programar, no importa, más aún cuando son lugares cerrados, porque las escuelas son centros cerrados, que uno tienen aire acondicionado o tienen abanico, pero son áreas cerradas. Entonces, cuando hay pandemia es porque hay un desbordamiento de la enfermedad, y por tanto, usted no puede crear condiciones de manera presencial, masiva, para usted tratar de resolver un problema, sea educativo o sea del área productiva o de cualquier o deportiva. No hay forma epidemiológicamente, es una visión totalmente errada, totalmente equivocada, que refleja incluso un nivel de desconocimiento de qué es lo que una pandemia, cómo se transmite una pandemia. Lo primero que hay que hacer, no importa la zona del mundo, cuando hay una pandemia, usted resolver la pandemia. Si no resuelve la pandemia, ninguna medida va a contribuir a disminuir los casos. Ok, doctor, en ese sentido, escúchame Pedro, en ese sentido se discute en la República Dominicana. Yo escucho a mucha gente decir que el gobierno ha priorizado en estos momentos la economía ante la salud de los dominicanos. Doctor, ante la situación que hay ahora mismo, ¿usted recomendaría una cuarentena o volver hacia atrás parcialmente, por lo menos en las provincias o en las ciudades donde hay más casos, como es el Distrito Nacional y Santiago, o completo, del país completo?
Mira, yo quiero precisar lo siguiente para que uno trace una orientación de manera objetiva, porque aquí no se puede poner en plano intereses sectoriales, ni intereses partidarios ni políticos, porque eso ha sido parte de lo que ha creado hasta donde nosotros estamos, y eso es un problema. ¿Qué pasa? En primer lugar, ustedes saben que la República Dominicana está bajo de un sistema económico y político de tipo neoliberal. ¿Qué implica eso? Que quienes dirigen la estructura dominicana, desde el gobierno hasta todos los sectores privados y a nivel internacional, el primer interés de ellos es la producción, es la economía, es la actividad, no es la educación, no es la salud, porque es un elemento visto como una visión desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la producción. Entonces, así articularon la República Dominicana como sociedad, principalmente a partir del 2000, cuando se aprobó la ley del Sistema Dominicano de Seguridad Social y la ley de salud, la 8701 y la 4201. Se estructuró un sistema sanitario que privilegiaba la participación privada por encima de la pública. Entonces, eso desarmó al Estado, que le asignaba la responsabilidad no de estructurar y de poder a funcionar un sistema que tuviera como objetivo privilegiar la gran mayoría de la República Dominicana, sino concentrarse en lo que ellos entendían era una política de regular, de supervisar, no de desarrollar la infraestructura. Por eso, ustedes ven que a nivel, por ejemplo, de la ley, al Estado solo se le deja el papel de que regule, y se crean condiciones incluso de una capacidad de veto para amarrar de una u otra forma el Estado en términos de política central. De ahí que, por ejemplo, en términos de laboratorio, ustedes se dan cuenta que a nivel nacional, la mayoría de los laboratorios, aquí nada más hay 2 o 3 laboratorios que son los que controlan la parte microbiológica del país, controlan alrededor del 80%. Y esos son los laboratorios, por producto a la ley, que son responsables de procesar todo eso. Cuando se produce una pandemia como esta, el Estado se ve incapacidad de abordarla, de asumirla. ¿Por qué? Porque la infraestructura que tiene el Estado no es suficiente desde el punto de vista organizacional para dar respuesta a lo que son los elementos técnicos de una pandemia como esta. Y por eso ustedes ven, por ejemplo, que el Estado, en los primeros tiempos, cuando se presentan los primeros casos, en marzo, y cuando empiezan a presentarse casos masivos, no puede responder al problema de la pandemia, porque ellos empiezan a recibir la ayuda técnica de 100 kits a través de la OPS, que distribuyó 500 kits en la zona, y a República Dominicana se le facilitaron 100, y así a otros países se distribuyeron los otros 400. ¿Qué pasa? Que el único laboratorio que tenía el Estado con capacidad para instalarse técnicamente y procesar la muestra es el Laboratorio Nacional. Entonces, porque a esa pandemia no tener unos kits en existencia, sino que tenían que desarrollarlo, porque es una enfermedad nueva que no se tenía conocimiento. Solo los chinos, los alemanes, Estados Unidos después y Corea del Sur empezaron a desarrollar tecnología porque no conocían la enfermedad. En China es que empieza a desarrollarse, y China es el primer país que desarrolla los PCR y el sistema inmunológico. ¿Qué pasa? Que esa tecnología tiene que ir a cada país para poder instalar su infraestructura, esos kits, para que se ajusten a los equipos. Ni República Dominicana ni ningún país tenía ese tipo de estructura, ninguno, porque nada más lo tenía China. Cuando viene aquí hay dificultad para instalar la infraestructura, tanto en el laboratorio nacional como a nivel privado. Por eso es que el gobierno tiene dificultad a nivel público para procesarla. Y entonces viene la queja, y en primeros tiempos, recuérdense que nada más se procesaba en el laboratorio nacional, pero fueron apenas 100 kits, y esos eran de la PCR. Pero ¿qué pasa? Los sectores, en función de la demanda de los servicios, empezaron a exigir que se rehabiliten también laboratorios privados, porque ellos sabían que eran los que tenían la mayor infraestructura, y ahí empezaron a habilitar algunos tipos de laboratorios. Empezaron por uno, que todo el mundo lo conoce aquí, pero esos laboratorios también tenían que comprar la tecnología internacional a China, que era que tenían los kits, y en ese momento estaban elaborando a los Estados Unidos para instalarla en la República Dominicana, porque ellos no tienen infraestructura, pero tenían los recursos suficientes para instalarla. Y así fue entonces instalados en términos del sector privado esos tipos de infraestructura. Empezaron por los laboratorios de referencia, luego por Amadita, y ustedes vieron que en esos 2 laboratorios que están concentrados el 80% de la prueba que se procesa en República Dominicana,
y el gobierno solo procesa alrededor del 20%. Eso crea un problema desde el punto de vista tecnológico. ¿Por qué se produce eso? Y hay que ser consciente, porque a veces se exigen cosas, pero se exigen porque no hay conocimiento, porque la cosa no se da. Y eso genera entonces que ese sector privado empiecen a comprar los kits, aparte de lo que se dona, empiezan entonces ellos a crear su infraestructura. Y el gobierno se estanca entonces en términos de las pruebas, porque, número uno, lamentablemente, por las características de nosotros, la mayoría de las pruebas que obtenemos nosotros en el país es pruebas donadas, no son pruebas que el Estado las compra. El Estado no tiene capacidad de compra. No compra, porque por la naturaleza del sistema y del modelo, el Estado no compra. El Estado lo que hace es que recibe donaciones de la OPS. Doctor, pero nosotros como país, independientemente de todo eso que usted dice, que tiene toda la razón, yo la comparto, nosotros tenemos un presupuesto de salud. Aquí se manejaron presupuestos adicionales para comprar insumos médicos para combatir la pandemia. Y si tenemos un presupuesto que hicimos 56 modernísimos hospitales, no me digan a mí que aquí no hay capacidad para comprar esos kits y comprar los ¿cómo se llaman? La máquina de ventilación que se necesitan para combatir este tema. Ahí donde está el problema, Pedro, que hay que ser sincero. La estructura sanitaria y el presupuesto que está, si tú te desgranas el presupuesto en el área de salud, te vas a dar cuenta que nosotros estamos estructurados en base a un sistema de salud de programas incluso que no está financiado con los recursos propios nuestros, sino con financiamiento externo que lo dona. Cualquier programa en el área infantil, en el área materna, en el área de VIH, en el área de TV, todos esos programas que aunque están en el presupuesto forman parte de donaciones internacionales. Hay que ser sinceros. Incluso el equipo que usamos nosotros en el Laboratorio Nacional, no el equipo que lo compramos nosotros, que nos lo donan para el trabajo del VIH. Hay que ser sincero en ese sentido. Por eso que el gobierno, una pandemia como esta, ha tenido incapacidad de elaborar la cantidad de pruebas y comprar. Tú ves que el gobierno no ha comprado una máquina de ninguna tecnología de la PCR. Otra, no ha comprado ninguna. ¿Quién la ha comprado? El sector privado la compra, porque el sector privado tiene un negocio para eso. El gobierno no tiene la mitad del negocio. Entonces ellos invierten lo que haya que invertir, pero es limitado, porque el sector privado, por eso se han quedado los cuellos de botella. Recuérdate incluso el lío que quiere el sector privado. Esas informaciones que se dan aquí todos los días no son de todos los días, son de un mes, de 15 días, hasta de 2 meses. No porque el gobierno a veces quiere, sino porque ellos son los que le deben transmitir la información al sector público para poder emitir los boletines, porque el gobierno no controla esa parte, porque no tiene la infraestructura. En los hospitales no hay el laboratorio microbiológico nacional, ni el personal de microbiología con capacidad para elaborar todas esas pruebas, porque hay que ser sincero, por eso son los cuellos de botella. Entonces, con todo esto que usted me dice, yo ahora estoy muy preocupado. Aquí me dice que hoy hay 45.506 casos confirmados. Partiendo de esa realidad, que usted que lo vive en el día a día, es un gran conocedor de esto, yo podría inferir que entonces eso se puede multiplicar por 2 o por 3. La cantidad de confirmados de casos. Pero claro. El primer problema que tenemos nosotros en el país y en epidemiología hay 3 principios principales, que si tú no lo pones, porque eso es un método, si tú no asumes eso, tú vas a fracasar para controlar cualquier tipo o de epidemia o de pandemia. El primer objetivo y criterio para tú resolver una pandemia es evitar que entre a tu territorio. Si tú permitiste que una pandemia desconocida en su conocimiento, en su forma de comportarse, en su estructura, en su tratamiento y su prevención, permite que entrara, tú vas a tener un tremendo problema. Y eso articulado entonces a la naturaleza del sistema que tenga el país. Si tú estás estructurado con un sistema de salud que no se basa en una estrategia de atención primaria que te cubre a ti entre el 70 y el 80% de cualquier problema de salud, que te lo atrapa y te lo identifica, tú vas a tener un problema, porque tú vas a estar operando solo a nivel de infraestructura un 25-20%. Se frizó el doctor. Sí, tú estás operando solo con un 20 o un 20% de estructura, porque eso es lo que tú has creado. Número 1. Si dejaste entrar la pandemia, tiene problemas. Número 2. Segundo principio de la epidemiología, para tú evitar que eso continúe, identificar una vez entrada esa pandemia, tú tienes que en el territorio que entró, identificarla a dónde está, para tú tratar de romper el mecanismo de transmisión de pruebas masivas, doctor. Identificarla, ¿no? Porque si todas las enfermedades entran por un lugar
no importa la forma que sea. Si tú viste que entró, por ejemplo, por un aeropuerto, una enfermedad, que entró por un avión, tú tienes automáticamente que hacer 2 cosas. ¿De dónde viene ese avión? El origen. ¿Por qué países pasan esos aviones? Y saber si desde dónde ese avión viene, que viene esa pandemia, por eso es pandemia, porque es una enfermedad nueva, que hay que evitarla. Desde donde eso viene, tú tienes automáticamente que hacer la alarma y parar la asistencia de esos países donde llega ese caso, por la zona en cómo llegue. Entonces necesitamos volver atrás con medidas. No, es evidente, es evidente. Esto tiene varias formas para tú pararlo, para tú resolverlo como pandemia, varias formas. Y quiero insistir en eso porque el profesional de la medicina, el epidemiólogo y el salubrista tiene la característica que no es un burócrata que te dice a ti 2 por 2 son 4, sino te identifica el problema, te lo plantea, te dice lo que hay, te dice la forma de resolverlo. Solución. Aquí hay un problema real. ¿Cuál es el problema real? Que el territorio dominicano está cundido de esta pandemia, palmo a palmo. De las 31 provincias del distrito está cundido de esta pandemia, con mayor tasa de incidencia en 19 provincias, empezando, y aquí voy a precisar un error, por Asua, que tiene la mayor concentración de los últimos casos a partir del boletín 57, que yo le iba dando seguimiento con 95.60%. ¿Dónde está el error de las autoridades y de mucha gente que opina sobre esto? Que creen que el problema central es en Santo Domingo, el distrito de San Cristóbal o en Santiago. No, lo que pasa es que en la capital y en Santo Domingo tenemos alrededor de 3 millones de gente. Cuando en esas 2 provincias tú identificas 200 casos, tú le vas a decir a la gente, aquí que se están presentando los mayores casos, pero es un error epidemiológico. ¿Por qué un error epidemiológico? Porque si tú no evalúas la incidencia es los casos nuevos que se están presentando en función de la ansiedad de esa población, tú vas a desorientar y vas a asumir una política equivocada para enfrentar el problema. Si el país está cundido en 19 provincias, tú tienes que aplicar una política general. Y una política general es a plantear y una proyección, porque tiene que tomar en cuenta cuál es el periodo de incubación de esa enfermedad. El periodo de incubación de esa enfermedad está entre 1 y 16 días, con un promedio entre 5 y 7. Tu política que aplique, eso en los casos leves, en los casos sencillos, porque si se te complican que hay que llevar a la unidad de cuidado intensivo, tienen que calcular 2 meses. Recuérdate el primer caso de 1 de marzo, que tuvo casi 2 meses ahí ingresado, para poder salir negativo. Entonces, así tú tienes que proyectar. Entonces, aquí hay que producir una programación de 3 meses con una decisión de producir una cuarentena total en el primer mes, con un toque de queda total desde hasta las 2 de la tarde y de las 2 hasta las 5 de la tarde por 15 días, de manera continua. ¿Para qué? En el territorio nacional. No en el distrito, ni en Santo Domingo, ni en San Cristóbal, sino en el territorio nacional. ¿Por qué? Porque eso te permite a ti romper la cadena de transmisión del virus. Que eso es lo que tenemos que eliminar. No podemos eliminarla en el distrito, porque el distrito está conectado a nivel nacional. Y San Cristóbal es un barrio de la capital, de por Dios, en todos los sentidos. Y tú no puedes bloquear la capital dejando a San Cristóbal, dejando a Monteplata, dejando a Bonao, dejando a San Cristóbal, a Altagracia. No se puede, porque está cundido a nivel nacional. Número 1. Número 2, como este es un país que vive de una economía informal y que tiene un 52% de gente que está tirado a la calle buscándosela para poder sobrevivir, viven de vender melón, de conchar, de vender guineo, de vender paletera, de salones de belleza, de peluquería. Tú tienes que plantear una solución a ese por ciento que te representa a ti alrededor de unos 5 millones de gente a nivel nacional circulando. Tú no lo vas a paralizar si tú no buscas una forma de resolver el problema, porque entonces tú estás jugando con la realidad. Tú tienes que plantear una política, además de esa cuarentena, ese toque de queda, busca una forma también que esa gente sobreviva, porque te van a romper la decisión, aunque lo metan preso todito. O sea, es una realidad. Eso hay que tomarlo en cuenta. Si no evaluamos eso, miren, nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer, como están haciendo las autoridades, el esfuerzo que ellos están tratando de hacer, de un operativo en Santo Domingo, un operativo aquí, pero eso no va a funcionar, porque es que nosotros estamos cumplidos. Entonces, eso es una realidad. Gracias. Muchísimas gracias por sus informaciones muy importantes y a la vez ponen a uno a pensar. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Un placer. Un beso a doña Tati, doctor. Gracias, se quedó muchas cosas, pero gracias. Sí, pero tenemos que volver porque